Hola hermano, les mando un beso y un abrazo desde mi hogar, esperando que todos se encuentren bien. Nosotros acá, gracias a Dios, estamos bien. Mi esposo trabajando en estos momentos, justo hoy día le tocó de salir a trabajar. Pero Dios lo ha protegido mucho, igual lo ha cuidado en su viaje que tiene que ir para allá lejos, pero el Señor es misericordioso y siempre está con nosotros. Y ahora, hermano, le dejo a mi hija que va a darle un saludo y va a leer un salmo, que me gusta mucho ese salmo. Ya. Buenos días, hermanos. Los saludo en el amor del Señor. Yo voy a leer el Salmo 66, versículo 17 al 20. Pues clamé a Él por ayuda, lo alabé mientras hablaba. Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Pero Dios escuchó. Él prestó oídos a mi oración. Alaben a Dios, quien no pasó por alto mi oración, ni me quitó su amor inagotable. Es muy lindo este salmo, hermano, a mí me gusta mucho. Bueno, hermano, ahora voy a hacer una pequeña oración para que Dios nos siga protegiendo como lo está haciendo hasta ahora en su misericordia. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tú has sido muy bueno. Primero que nada, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque tú te mereces toda la honra y la gloria. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos tienes con vida, porque tú siempre estás con nosotros en todo momento. Gracias, Señor, porque tú no nos has desamparado nunca, Señor. Te damos gracias y te pedimos perdón si te fallamos muchas veces, Señor. Somos débiles, Señor, pero tú tienes tanta misericordia, Señor, que tú siempre, Señor, nos vuelves a levantar y seguimos adelante, Señor. También te pedimos por los enfermos, Señor, por los que están en los hospitales, Señor, por lo personal que los cuida y lo atiende, Señor, a ellos, Señor, también. Que tú les des la gran protección porque ellos están ayudando, Señor, al prójimo, como dice tu palabra, Señor. Dan su vida, Señor, por los enfermos, Señor. Te pedimos, Señor, que a todos ellos los cuides cada día, Señor, y que de a poco esto vaya bajando, Señor, con la ayuda tuya solamente, Señor, porque tú, Señor, eres el único que nos puede ayudar. Nadie más, Señor, que tú. Estamos en tus manos, Señor. Solamente tú eres el que nos da la fuerza y nos ayudas cada día. Gracias, Señor, te damos nuevamente y gracias, Señor, por escuchar esta mi humilde oración, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Chao, hermano. Que el Señor los bendiga. Los queremos mucho. Besitos.
adoro, Señor, con todo mi ser, con salmos te alabaré. Te adoro, Señor, con todo mi ser, todo el día te alabaré. Pues tú glorioso eres, Señor, tu nombre sigo alabar. Haz mi corazón, tu exalto ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, con salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, todo el día te alabaré. Pues tú glorioso eres, Señor, tu nombre sigo alabar. Haz mi corazón, tu exalto ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, el amor que me tienes. Yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, el amor que me tienes. Cantaré al Señor por siempre, su gracia es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su gracia es todo poder. Echó a la mar, que nos perseguía, en mi caballo, echó a la mar, que nos perseguía, en mi caballo, echó a la mar, echó a la mar, buscando del faraón. Padre es Dios, y yo le exalto. Padre es Dios, y le exaltaré. Mi Padre es Dios, y yo le exalto. Mi Padre es Dios, y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. Cantaré al Señor por siempre, su fuerza es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su fuerza es todo poder. Echó a la mar, que nos perseguía, en mi caballo, echó a la mar, que nos perseguía, en mi caballo, echó a la mar. Echó a la mar, los carros del faraón. Mi Padre es Dios, y yo le exalto. Mi Padre es Dios, y le exaltaré. Mi Padre es Dios, y yo le exalto. Mi Padre es Dios, y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. Hola hermanos, hola hermanas, saluda hija, dile hola a los hermanos. Para nosotras es un placer poder verles a través de las cámaras, ¿verdad? Anhelando mucho juntarnos nuevamente, congregarnos, abrazarnos, alabar al Señor en conjunto. Con la Emita estamos contentas, gracias al Señor estamos bien, nuestra familia, mis hijos, mi esposo, los hermanos de Emita, estamos bien, gracias al Señor. El Señor es bueno y misericordioso.
y a través de este saludo queremos decirles y desearles que el Señor les bendiga, que la paz del Señor esté siempre con ustedes y que bueno, anhelando realmente poder encontrarnos, que la Emita pueda juntarse también, ¿no es cierto, hija? Con sus clases, con sus amigos, con sus tías, con la tía Nicole, la tía Sandra, y poder alabar en conjunto en familia en nombre del Señor. Un besito, tírales un besito, hija, más grande, beso, eso, y un abrazo. Que el Señor les bendiga a todos mis hermanos y mis hermanas. Bendiciones. Te daré lo mejor cada día.
Buenos días, amados hermanos. Que Dios les bendiga en este día domingo, primer domingo de julio del año 2020, ¿cierto? Ya pasamos la mitad del año y aún no sabemos lo que viene por delante, pero sí creemos y sabemos que el Señor nos tiene buenos planes, porque los pensamientos de Él son pensamientos de vida y pensamientos de bien, dice Jeremías, capítulo, ¿cierto? 29. Así que esperamos en el Señor cosas buenas. Dar gracias al Señor porque en estos días ha llovido. Es bueno recordar eso, que necesitábamos la lluvia, la temprana y también la tardía. Así que no nos podemos quejar. Dios ha sido bueno en eso, también en las lluvias. Gracias por nuestros hijos, porque siguen estudiando. Ha sido un poco más cansador esto de lo online, pero oremos por nuestros hijos, oremos por nuestros hermanos que día a día salen al trabajo. Así que, hermanos, estemos constantes en eso, no bajemos los brazos, ¿ok? Bien, vamos a prepararnos para la palabra del Señor. Siempre es grato escuchar a los hermanos de la iglesia cuando nos saludan, volver a verles, así que cuando yo les pida que envíen un saludo, háganlo, hermanos, es bonito, es testimonial, saber cómo estamos, nos alentamos también. Y si no estuvo conectado el día jueves, les contamos que queremos incentivarles a participar, sobre todo a sus hijos, a los niños en la escuela dominical, a enviar sus textos. Las profesoras se preocupan mucho. Semana a semana lo hacen con títeres, dramatizan, franelógrafos, figuras, animaciones, las familias participando. Así que hay un trabajo arduo de nuestras hermanas y hermanos, ¿cierto?, para enseñar, así que yo le invito a participar. No se reste de esto. Bien, vamos a la palabra de Dios. Durante esta semana, durante los devocionales semanales, si usted está viendo este culto y no ha leído los devocionales, doy por hecho que no es miembro de la iglesia, porque si es parte de la iglesia le llega todas las semanas el devocional. De alguna otra manera debe leerlo. Es algo que yo hago para facilitarles también a ustedes el día a día. ¿Ok? Así que vamos a centrarnos una vez más en el Salmo 46. Salmo 46, allí estará nuestro tiempo de meditación. El Salmo 46 y nuestro versículo texto va a ser el 46:10, que dice así: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado sobre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Una vez más se lo voy a leer. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana tarde de día domingo. Yo sé que ver el culto de este modo online es un poco incómodo, porque uno lo ve como estar viendo casi una película. Los actores somos bien bonitos en todo caso. Pero yo sé que es difícil, pero le invito a estar atento a la palabra. Cuando se ore, hermano, cierre sus ojos, porque se está bendiciendo su vida. Y cuando cantemos, también cante. Quizás no lo va a hacer en voz en cuello como en el templo, pero cante al Señor, alabe el nombre de Dios. Lo hacemos así porque creemos que es el mejor medio para hacerlo. Bien, y esperamos que pronto, según la gracia del Señor sea, se acorte los tiempos y ya podamos estar en octubre juntos en la casa del Señor, ahí todos alabando al Señor. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, y conoced que yo soy Dios, dice el Señor ahí en el Salmo 46:10, y seré exaltado, ¿cierto?, entre las naciones. ¿Por qué es importante conocer a Dios en este caso? ¿O por qué es importante conocer o adquirir conocimiento? Bueno, voy a ponerles algunos ejemplos. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase que dice así? O alguien la dijo. Pensé que lo conocía. ¿Has escuchado eso? Cuando alguien por ahí dice, me defraudó, pensé que lo conocía. ¿Cuántas familias, cuántos matrimonios han terminado? Porque al final de toda una vida de discusiones y cuando ya no hay nada más que separarse, ¿sabe cuál es la frase final? Pensé que lo conocía o que la conocía. O me han dicho a mí, es que usted no sabe cómo era. ¿Acaso no tuvo tiempo de conocerlo o de conocerla?
¿Ve que es importante conocer a las personas? ¿O cuántas veces le han hablado mal a usted de alguien? ¿Cuántas veces usted ha estado conversando con una persona y le han hablado mal de ella? No te juntes con este, porque aquí y allá, yo lo conozco. Y cuando usted se da el tiempo de conocer a la persona, se da cuenta que no es así. ¿Y qué dice? No era como me lo habían dicho. A mí me ha sorprendido. Yo me he encontrado con mucha gente y me dice, usted es el pastor Geldre. Sí, le digo yo, ¿para bien o para mal? Le digo, al tiro. No, me dicen, para bien. Sí, me ha hablado usted. Es igual como lo habían dicho. Gracias a Dios, por lo menos, no tantas cosas malas. Pero a veces, inclusive nosotros mismos nos encontramos opinando y hablando de personas que no conocemos. Inclusive, en estos días de pandemia, de coronavirus, en estos días de problemática social, yo me encuentro a personas que no tienen idea hablando y opinando como que fueran expertos en la materia. Hablando de gérmenes, hablando de bacterias, hablando de pandemia, y manejando unos temas profundos. Y yo digo, ¿cuándo aprendieron esto? Y simplemente repetimos lo que otro dijo, que la mayoría de las veces no es tan cierto. Aún más, cuando una persona termina su carrera universitaria o su carrera técnico-profesional, luego de terminar la carrera, lo primero que quiere sacar es un posgrado, una licenciatura, un diplomado, un magíster, un doctorado, y siguen estudiando. Inclusive los que ya obtuvieron los doctorados en ciertas materias, aún siguen haciendo unos posgrados. ¿Por qué? Porque es necesario conocer el ambiente, porque es necesario conocer la materia que yo tengo para poder dominarla y opinar de ella y hablar de ella. Yo tengo un cuñado que tiene doctorados y él sigue estudiando, sigue preparándose. Entonces es necesario conocer. Aún más, nosotros los que estamos casados debemos conocer a nuestra esposa y dedicarnos a conocerla. Lo mismo con los hijos. A veces escuchamos frases de papás llorando, algunas veces muy sorprendidos, que nos dicen, ¿por qué me pasó esto? Me sorprendió, yo no lo conocía. Y muchas veces esa expresión es para mal. Se sorprenden cuando los hijos le dicen cosas. Pero es que tú nunca me pusiste atención. Qué frase más fuerte, ¿eh? Pero sabe que los papás nunca nos detenemos a conocer a los hijos, o un poquito más allá. ¿Cómo son? A todos nos pasa. En algún instante hay que detenernos. Para conocer hay que detenerse. Para conocer hay que sentarse y ver qué viene por delante. Jesús dijo que ninguno va a la guerra con 1000, ¿cierto? Contra 10.000 si antes no se sienta y ve si va a poder ganar. Ninguno, dice Jesús, va a construir una torre si antes no se sienta y calcula los gastos. Entonces es importante conocer y aún más conocer a Dios. Y este salmo nos habla de eso. Así que de eso voy a conversar y de eso estamos hablando durante esta semana. En medio de todo esto que estamos viviendo, debemos conocer a Dios. Debemos conocer a Dios. Porque de Él hablamos, porque de Él comunicamos, porque de Él le decimos a las personas, confía en Dios, Dios te va a ayudar. Dios es nuestra esperanza, Dios es nuestro consuelo. Pero ¿cómo si no le conocemos? Mire, vamos a ver entonces el Salmo 46, versículo del 1 al 3. Abra su Biblia, por favor, allí en el Salmo 46. Y el Salmo empieza con esta frase: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así empieza diciendo. ¿Cómo yo sé que Dios es mi amparo y mi fortaleza? ¿Cómo yo sé que Dios va a auxiliarme en medio de mis tribulaciones? Porque lo conozco. Porque lo conozco. ¿A quién llama usted de su familia cuando tiene un problema? ¿Para pedir oración? ¿O para pedir una ayuda? Si pide oración va a llamar a uno. Si yo sé que necesita maestrear en la casa va a llamar al otro. Porque comúnmente el que sabe orar harto y el que está allí no es bueno para maestrear. Entonces, como yo lo conozco, y también sé que va a venir. Sé que me va a ayudar. ¿Me entienden? ¿Cómo yo sé entonces que voy a predicar? Como lo que yo estoy hablando de Dios es cierto si no lo conozco. Mire, vea el versículo siguiente, el 2 y el 3. Quiero leerlo, vamos a avanzar rápido en esta mañana. Usted tiene los devocionales de la semana. Esto es para cerrar este ciclo de devocionales. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Hay un himno antiguo que dice, aunque ruja la tormenta. Mi hermana mayor lo cantaba
y se me viene a la mente, aunque ruja la tormenta, yo fío en el Señor, yo confío en nuestro Dios. Querido hermano, si no conozco a Dios, entonces, ¿cómo voy a confiar en Él? Fíjese lo que describe, habla de terremotos, de temblores fuertes. Dice que cuando se traspasen los montes al corazón del mar, o sea, cuando hay erupciones volcánicas, esto lo vemos en la televisión, que se arrastra todo hacia el mar. Está describiendo lo que pasa en la naturaleza. Aunque tiemble, ¿cierto?, todas estas cosas, y se turbe sus aguas. Aunque haya maremotos, aunque haya situaciones atmosféricas terribles y problemas geológicos tremendos como los terremotos o las erupciones volcánicas, dice, yo confío en el Señor. No temeremos. No temeremos. No temeremos. Qué interesante es esto. ¿Por qué el salmista es capaz de decir esto? Porque lo más probable es que haya visto terremotos, quizá haya visto alguna erupción volcánica. Y en medio de toda esa incertidumbre, yo puedo confiar en el Señor. Me viene a la mente cuando fue el terremoto del 2010 o cuando fue la erupción del volcán en Chaitén y otras cosas que han pasado en nuestra ciudad que a mí me ha tocado ver. Me tocó estar el 2015 en Antofagasta cuando fue el aluvión. Pude ir a Chañaral y ver cómo la mitad de Chañaral desapareció. El mar ingresó, fue increíble. Nosotros habíamos hecho ese recorrido entre Antofagasta y Santiago y Concepción. Habíamos pasado por esa carretera y desapareció entero. Y los servicentros de Copec y otro servicentro más que estaba ahí, ustedes saben que donde están las bombas de benzina arriba es muy alto y está ese techo. Eso estaba hasta arriba de lodo y agua. Yo vi eso. Y la gente preocupada, alarmada, y recurría a las autoridades y decía, ¿cuándo nos van a venir a ayudar? Y nosotros estábamos ahí con profesores del colegio donde yo trabajaba, llevábamos muchas cosas para ayudar a la comunidad. Pero ¿sabe lo que se me vino a mi corazón? Si esto me pasara a mí, ¿a quién recurro yo? Y saben, muchas veces nosotros los cristianos, en vez de recurrir a Dios, en vez de doblar nuestra rodilla y decir, hasta aquí llegaste en mar, nosotros nos retrocedemos y empezamos a buscar ayuda en la gente. Y criticamos al gobierno, y criticamos a este, y criticamos al otro, al alcalde, al senador, al diputado, que en realidad no lo han hecho muy bien, que le digan, lo han hecho de 5 para abajo, pero nuestra confianza está en Dios. No temeremos, aunque pase esto, no temeremos, por eso confiamos en el Señor Jesucristo. Jesús dice en Mateo 7, anote por ahí, Mateo 7, 24 y 29, Jesús dice, ¿a qué compararé a la gente que toma la enseñanza mía y la pone por obra? Lo compararé a un hombre sabio que edificó su casa en la roca. Y vinieron vientos y soplaron los vientos, ¿cierto? Y subieron los mares y vinieron los ríos y dio con ímpetu contra esa casa y la casa permaneció. Pero dice que también va a comparar al que no acepta la enseñanza de Jesús, lo va a comparar a un hombre necio que dice que vinieron los ríos, las aguas, los mares, los vientos y la casa cayó porque la construyó en la arena. Este texto me viene a mí a la mente. Jesús dice, si tú me conoces, si tú practicas lo que yo te enseñé, aunque pase todo esto, tú no serás conmovido. Hermano, y los problemas van a venir. Si esto de la pandemia nos afecta a todos. El que no haya tantos recursos nos afecta a todos. El hecho de estar encerrados nos afecta a todos. A todos nos afecta. Pero los que están en la roca, los que conocen a Dios, los que han estado quietos un tiempo y han conocido a Dios, pueden estar firmes y no van a temer. Vamos entonces ahora a versículos 4 y 5. Vamos a avanzar allí algunas cosas que quiero compartir. Ya está lo primero, ¿cierto? Mateo 7, 24 al 29. El que está en la roca, que conoce a Dios, aunque brame el mar, aunque ruja la tormenta, aunque se derritan los montes, y eso lo hemos visto porque Chile, eso nos pasa cada cierto tiempo, no tendremos temor porque confiamos en Dios, porque le conocemos. Versículos 4 y 5 les decía yo, ¿cierto? Dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Qué interesante, ¿cierto? Miren, Dios está en medio de ella, no será conmovida, dice el versículo 5, y habla del río, de las corrientes que se alegran en la ciudad de Dios. Yo esto lo expliqué bien detalladamente en un devocional en la semana, no lo voy a repetir ahora. Pero mire lo que dice Juan 7, 37 al 39. Juan 7, 37 al 39.
Jesús en la gran fiesta dice que se puso en pie y dice que el que tenga sed venga a mí y beba, y de su interior brotarán ríos de agua viva. Jesús es nuestra agua. Jesús es el que sacia nuestra sed. Jesús es el que nos alegra. Por eso que cuando Dios está en medio de nosotros y su agua fluye, su palabra fluye, su presencia fluye, nosotros nos alegramos. Por eso que hay cristianos que están amargados. ¿Por qué hay cristianos amargados? Porque no han conocido esta área del corazón de Dios, del corazón de Jesús. No han bebido de sus aguas, porque no se han detenido a conocerle. Cuando Jesús ahí en Juan capítulo 4 se encuentra con la mujer samaritana. ¿Se acuerdan cómo fue el diálogo? Jesús le dice, dame de beber, y ella le dice, pero tú eres judío, yo samaritana, no nos hablamos. Y Jesús le dice, si tú supieras con quién hablas, tú le pedirías a él, dame de beber, y no tendrías sed jamás. ¿Se acuerdan de ese diálogo? Una vez más Jesús afirma, yo soy esta agua que entra a la ciudad, esta corriente que alegra el santuario, y nosotros nos alegramos con él. ¿Cuándo nos alegramos en Jesús? Cuando le conocemos. Cuando le conocemos. Qué maravilloso es ir a un matrimonio cuando nosotros conocemos a los novios. A veces algunos nos invitan a matrimonio donde no conocemos algo ahí a los novios y menos a los invitados. Eso es lo más fome de todo, porque cuando uno no conoce a nadie no sabe con quién conversar. Pero cuando conoce a los novios, cuando conoce a la familia y sabe lo que les ha costado llegar hasta ese momento, cuando sabe lo que han caminado juntos, uno se alegra, se goza. Lo mismo pasa con Cristo. Él se goza en nosotros, se alegra en nosotros. El que conoce a Jesús, el que ha bebido de las aguas de Jesús, hermano, se alegra, es feliz. Pero para eso hay que conocerlo. Por eso me extraña ver cristianos amargados. Voy a usar el concepto malagradecido, pero voy a explicarlo mejor. Si algún hermano de la iglesia, usted lo ha bendecido, sea agradecido, dele gracias y dé gloria a Dios. Tenemos la costumbre de no dar gracias. Yo he visto niños que los papás le pasan algo y lo pescan así, se lo comen, y no dan gracias. Si no les enseñamos ahora, cuando grandes no lo van a hacer y no van a dar gracias al Señor, y cuando trabajen menos van a llamar y le van a robar al Señor, porque no le hemos enseñado a ser agradecidos, porque no hemos bebido de esta agua que es Jesús. Así el salmista nos recuerda esto. Vamos, estoy hablando más rápido de lo común para poder terminar en buen tiempo, ¿cierto? Nuestro culto dura como 1 hora aproximadamente. Avancemos entonces, ya tenemos la segunda condición. ¿Por qué es necesario conocer? Porque Jesús es fuente de agua, y esta agua nos alegra, esta agua nos refresca, esta agua nos hace dar vida y nos da vida. Y somos felices en Jesús nuestro Señor. Qué hermosa esa expresión. Versículo 6, esta es preciosa. Dice, bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Marque el versículo 7 porque lo vamos a volver a citar. Versículo 8 ahora. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra. Versículo 9, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Qué hermoso es esto. Bramaron las naciones. Hermanos, quiero leer esto. Recuerdo, yo anoto mi sermón, lo escribo. Cuando el salmista está hablando de esto, nos está diciendo, aunque pasemos muchos problemas, aunque vengan corrientes, ríos y todas las pestes, aunque venga el coronavirus y todas las pestes que puedan venir, y amenazas que se ciernen y vendrán sobre nosotros. Porque déjeme decirle que vamos a salir de esto, pero el día de mañana puede venir otra cosa. ¿Ok? Dice la palabra que cuando alguien esté confiado, cuidado. ¿Ya? Nosotros, en medio de todo esto, Jesús es nuestro refugio. Solo el que conoce a Dios puede ser testigo de Dios. Por eso que aquí ellos dicen, venid, ved las obras de Jehová. El que conoce puede ser testigo. El que no conoce no puede ser testigo.
Por eso que los testigos falsos son repudiados en la Biblia y también son sancionados en la ley de nuestro país. Solamente el que conoce, el que ha visto, el que sabe quién es, puede ir a ser testigo de una persona. Yo he sido testigo por lo menos una vez. Una vez yo fui a un juicio. Más que a un juicio, fui a hablar con una jueza en favor de un joven. No por él, por su mamá. Fui. Otras veces me pusieron como testigo, pero no tuve la necesidad de estar allí. Pero conocía a las personas, podía hablar de ellas, conocía la situación. El que no conoce a Dios no puede hablar de Dios. Por eso que hay muchos cristianos, jóvenes, señoritas, hermanos adultos, que cuando viene alguien y les habla de Dios y les mueve el piso y les dice ustedes están mal, empiezan, ¿verdad? Vos tú tenés razón. ¿Cómo va a tener razón si ese no conoce a Dios? ¿Sabe cuál es el problema? Es que usted tampoco lo conoce, porque usted nos ha dado el tiempo de pasar tiempo con Dios. Por eso que el salmista puede decir, venid y ved lo que hace Dios. Allí está, versículo 8. Venid y ved las obras de Dios. ¿Cuántas guerras mundiales han habido? ¿Cuántos reinos han levantado? ¿Cuántos reinos han caído? ¿Cuántas personas han creído que ya son lo máximo? Y el Señor los ha humillado. Y se seguirán levantando. Pero hay uno que permanece para siempre y ese es Dios. Pero hay que conocerlo. Venid y ver las obras de Dios. Conocer a Dios no es para guardarlo. Conocer a Dios es para compartirlo, para anunciarlo. Dios nos invita, nos desafía, nos interpela día a día. ¿Cierto? ¿Para qué? Para hablar de Él. Para hablar de sus maravillas, de lo que yo he visto. Yo puedo hablar de Dios lo que yo conozco, lo que yo sé, lo que yo he experimentado en mi vida. De cuántas veces Dios ha estado en mi vida, con mi familia, con ustedes y nos ha librado, nos ha sanado, nos ha restaurado. Por eso podemos decir, venid, ved las obras de Jehová, porque las hemos visto y las hemos vivido. Pero el que no las experimenta, el que no las ve, simplemente no puede hablar nada. ¿Ok? Vean por favor versículos 7 y el 11. Quiero hacer un paralelo allí. El versículo 7 y el 11 dicen lo mismo. ¿Ok? Mire lo que dice el 11. Voy a leer el 11. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. El 7 dice lo mismo. El 7 dice lo mismo. Entonces, para ir cerrando esta enseñanza de esta mañana, de esta semana, ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo puedo conocer a Dios? Porque esa es la pregunta. Quizá una visita que nos está escuchando para decir, bueno, entonces, ¿cómo lo conozco? ¿Cómo puedo yo en mi vida conocer a Dios? ¿Cómo lo puedo experimentar a Dios? Yo hoy día, el día viernes, le enviaban el devocional recordándoles una enseñanza que siempre les digo. No ofrezcan oraciones, no ofrezcan bendiciones, no ofrezcan sanidades. Tenemos el hábito los evangélicos de decir, pero nosotros vamos a orar por usted y Dios va a orar y Dios la va a sanar. Y yo les he enseñado, primero enséñenle a conocer a Cristo. Estamos llenos las iglesias de personas que van a Jesús simplemente por los beneficios, para que oren por Él, para que le bendigan, pero no quieren conocer a Dios. Una de las etapas, digo yo, escribo aquí también, una parte de las más complejas en el caminar en Cristo es conocer a Cristo. Porque al principio llegamos, ¿cierto?, contentos, abrimos nuestro corazón, pero cuando se nos dicen hay que ser discipulado, cuando se nos dicen, hermano, hay que empezar a caminar en Cristo, esa parte no, ya. Mucha gente ha empezado y no ha terminado. Mucha gente se ha quedado en el camino. Y es por eso, porque nos cuesta conocer a Cristo. No nos damos el tiempo, no queremos estar quietos y conocer que Él es Dios. Entonces, ¿cómo conocemos a Dios? ¿Cómo conocemos a Dios? Ponga atención y anote, porque aquí vamos a terminar y quiero darles estas claves que yo he encontrado en la Biblia. El que no conoce a Jesús, no conoce a Dios, porque Jesús es el camino al Padre. Jesús dijo eso, ¿cierto? Cuando ahí en Juan 14 le dicen, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús dice, pero ¿cómo si estoy tanto tiempo con ustedes? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene o nadie va o nadie conoce al Padre si no es a través de Jesús. Tenemos que conocer a Jesús, tenemos que vivir como Jesús. El que no vive en Jesús y como Jesús no puede saber quién es Dios.
y también no puede experimentar lo maravilloso que es ser hijo de Dios. ¿Cierto que sí? Porque ahora ya no somos ajenos, somos hijos. Ya no somos sin familia, somos adoptados. Eso dice Juan capítulo 1. ¿Se acuerdan? Y a todos los que creen en su nombre les dio la potestad, el privilegio, el regalo de ser llamados hijos de Dios. Entonces, a Dios solo se conoce a través de Jesús. Jesús dijo que Él solo hablaba lo que oía decir al Padre. Si usted quiere conocer cuáles son los pensamientos de Dios, el corazón de Dios, debe estar lleno del Espíritu Santo y conocer a Jesús. Conocer a Jesús. Eso dice el Evangelio de Juan. Yo no hablo por mi cuenta, dice Jesús. Yo hablo las cosas que el Padre me envía. ¿Cómo puedo conocer a Dios si no conozco a Jesús? ¿Cómo puedo hablar de Dios si no estoy lleno del Espíritu Santo? Ese, hermano amado, es un desafío. Por eso que es necesario orar, ayunar, buscar, irnos a retiro, leer la palabra. Sí, yo sé que están tapados de actividades, yo lo entiendo, pero lo primero es lo primero. Y lo primero es conocer a Dios. Lo primero es conocer a Dios. ¿Ok? Avancemos. Por esto, Pedro y Juan, ahí en el libro de Hechos, cuando están frente al concilio, y les dicen, dejen de hablar en este nombre, dejen de predicar a Cristo. Y ellos dicen, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Se acuerdan? Le dicen al concilio, juzguen delante de vosotros. ¿A quién obedecemos? ¿A Dios o a los hombres? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, lo que hemos vivido, lo que conocemos, lo que experimentamos. Por eso hay que estar quietos para conocer a Dios. Querido hermano, si tú andas como un remolino todo el día, si inclusive te quedas dormido y sigues pensando las cosas que vas a hacer, no vas a llegar a ningún lado en tu conocer a Dios. Podrás cantarle, podrás ofrendar, podrás ir al culto, pero tu mensaje va a ser vacío y siempre vas a repetir lo mismo, porque no tienes experiencias con Dios. Yo en el devocional me parece que del viernes puse, yo observo, yo miro. Yo observo, yo miro. Cuando veo que una persona siempre repite lo mismo, yo digo, entonces no tiene una experiencia con Dios. Porque la experiencia con Dios, la misericordia de Dios, se renuevan cada mañana. Yo mañana tendré que decir algo nuevo de Dios. ¿Cierto? Como hoy día alabamos a Dios por la lluvia. El año pasado, no se olvide, nosotros empezamos a orar los días jueves. Tienen que acordarse los que van los jueves. A orar para que el Señor mandara lluvia. ¿Sí o no? Ahora, no nos vamos a tañer nosotros, que gracias a nuestra oración intercesora y poderosa Dios hizo llover. Yo creo que en el mundo había mucha gente orando. ¿Cierto que sí? ¿Pero acaso no nos pusimos de acuerdo con muchas iglesias para orar por lluvia porque era necesario? ¿Dios escucha la oración? Claro, entonces podemos dar testimonio de eso. Eso está allí. Oramos los jueves para que el Señor derramara de su lluvia. Y oramos también al Señor para que Dios hiciera algo en este mundo, para que la gente otra vez volviera a las casas, volviera a su familia, bla, bla. ¿Te acuerdas? Si oramos por eso. Y viene el coronavirus y volvimos a las casas. Ha muerto gente, lo siento. Me duele mucho que muera gente. Y mucha gente está muriendo sin Cristo. Y eso es mucho más doloroso. Pero creo también que estamos haciendo la voluntad del Padre. Dios no quiere que la gente muera en pecado. Por eso usted y yo debemos predicar y conocer al Señor. No puede dejar de decir lo que ha visto y ha oído. Jesús es la fuente de nuestro conocer de Dios. Jesús es la fuente de nuestra sabiduría y de entendimiento de Dios. Hermano amado, Jesús nos reveló y nos revela y nos muestra al Padre. Deje de hablar lo que aparece en las redes sociales. Deje de hablar maldiciones. Me hago responsable de estas maldiciones, maldecir. Una maldición es decir mal de alguien, es desearle mal. Ojalá le vaya mal. Yo le enseñé a través del profeta Jeremías, cuando inició esta pandemia, el segundo culto, la palabra fue, oren por la paz de la ciudad a donde van, porque en su paz ustedes prosperaréis. Si usted y yo estamos en las redes sociales diciendo que le vaya mal a este gobierno, que lo hagan mal, si lo hacen mal, el país entero está mal. Si fracasan ellos, a nosotros nos va a llegar de todas maneras. Por eso hay que orar por la paz del país, porque en esa paz nosotros tendremos paz. Hermano, siempre van a robar, siempre van a haber fracasos. Vea la historia de Chile, vea la historia de todos los países del mundo. Es así, es así. Pero nosotros oramos por la paz.
de nuestro país. Deje de hablar lo que dicen las redes sociales. Deje de predicar lo malo, empieza a predicar lo bueno. Por eso es necesario conocer a Dios. Por eso es necesario detenerse para conocer al que en realidad nos conoce, que es Jesús nuestro Señor. Termino con esta idea. Detente, hermano. Hoy día, al terminar este culto, cuando cantemos la última alabanza de adoración, deténgase y conoce a Dios. Le estoy hablando a la iglesia. Usted me podrá decir, pastor, este es un mensaje evangelístico a la gente. No, le estoy hablando a cristianos. Porque en cristianos yo veo este problema. Siempre destacando lo malo. ¡Uy, que está gordo usted, hermano! ¿Y qué importa a usted? ¡Uy, la hermana, mire cómo anda! ¿Y a usted qué le importa? En vez de decirle, hermana, yo quiero bendecirte, en vez de hablar de Cristo, hablamos de tanta tontera. Y es porque de la abundancia el corazón habla la boca. Si usted quiere conocer a Dios, tiene que conocer a Jesús. Tiene que hablar como Jesús. Tiene que caminar como Jesús. Porque Jesús es el camino al Padre. Visita que tú nos escuchas en esta mañana. Déjame decirte que si quieres conocer a Dios, si tú dices conocer a Dios, tienes que conocer a Jesús. Porque Jesús es el camino. El único que puede darte vida eterna. Puede darte estas promesas que están en el Salmo 46. Es Dios a través de Jesús y la obra salvadora de su Santo Espíritu. En esta mañana queremos bendecirte y queremos dejarte esta invitación. Conoce a Jesús, conoce a Dios. Volvemos a repetir el texto 46:10. Dice el Señor, tenemos que detenernos, tenemos que estarnos quietos y conocer que yo soy Jehová. Y conocer que yo soy Jehová. En toda la tierra es alabado y glorificado mi nombre. Oremos al Señor. Padre, oramos en esta tarde ya y bendecimos tu nombre. Y oramos para que nosotros, nuestra iglesia Nueva Visión, seamos una iglesia que conoce a Dios. Una iglesia que se detiene, Señor, a pesar de lo que pasa alrededor, a pesar de las tormentas, a pesar de las pandemias, a pesar de los problemas. Somos una iglesia que nos detenemos para conocer a Jesús nuestro Señor, para poder hablar de Él, para poder predicar de Él, para poder enseñar de Él, para poder testificar de Él, para poder vivir de Él y con Él. Señor, y también oramos por nuestras visitas, para que en esta mañana te puedan conocer, que se tomen un tiempo hoy día y se detengan en todo su quehacer. Y Señor, te conozcan a ti, Jesús, el autor y consumador de la fe. Padre, gracias, te alabamos, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano amado, antes de terminar este culto, queremos animarte. Vamos a cantar una última alabanza, cántala con gozo. Pero queremos animarte en estos días a leer el Nuevo Testamento. Recuerden el desafío que tenemos. Cuando leemos la palabra, ahí conocemos también a nuestro Señor. Si usted no sabe qué libro le tocó por familia, llámeme, yo se lo voy a dar. Pero dispón tu corazón hoy día a conocer a Dios, a Jehová de los ejércitos, porque ese es el nombre que alabamos, ese es el ser que adoramos. Dios les bendiga en esta hora. Poder, y
cordero de recibir la gloria, fuerza, honra, todo el poder. Ángeles y querubines delante del trono y una nube de gloria. Una nube de gloria. Ángeles y querubines delante del trono y una nube de gloria. Y una nube de gloria. Eres santo, eres santo, eres santo, eres santo, eres santo.